Hola a todos, cordial saludo. El tema que vamos a revisar hoy es hongos filamentosos críticos, epidemiología, mecanismos de resistencia y abordaje terapéutico en pacientes inmunocomprometidos. Críticos porque en este caso vamos a revisar los patógenos que la Organización Mundial de la Salud ha considerado prioritarios. A nivel crítico de los filamentosos, ha considerado Aspergillus fumigatus. A nivel alto, como vemos en la columna del medio, Mucorales y Fusarium. Y a nivel medio, Ceosporium y Lomentospora prolíficas. Para fines prácticos, en esta clase he decidido concentrarme en los más frecuentes, como es Aspergillus fumigatus, Fusarium y Mucorales. Cuando hablamos del mapa de patógenos prioritarios, tenemos que en pacientes inmunosuprimidos, como lo muestra esta diapositiva a la izquierda, crítico está Aspergillus fumigatus. Ese es el principal patógeno fúngico prioritario en que debemos concentrarnos, que es un patógeno que se presenta con mayor frecuencia a nivel mundial. ¿Cuál es la forma clínica frecuente? Infecciones pulmonares, de senos paranasales, del sistema nervioso central, principalmente en pacientes neutropénicos, aunque hay otros escenarios como son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes en cuidado crítico. Tiene algunas resistencias, como vemos en la columna de la derecha, que las vamos a revisar más adelante, ya ampliamente descritas. Como patógeno de prioridad alta se encuentran los mucorales, que los vemos en la primera columna. También como responsable de infecciones pulmonares en piel diseminadas, en pacientes neutropénicos, pero también diabéticos. En tercer lugar, con prioridad alta, tenemos Fusarium, que Fusarium suele ser un patógeno que da mucha infección diseminada y fungemia con compromiso pulmonar en pacientes neutropénicos. Y Ceosporium y Lumentospora, con prioridad media, con infecciones que comprometen también pulmón, sistema nervioso central, huesos, principalmente en pacientes trasplantados. ¿Por qué Aspergillus es el más importante? En esta publicación del doctor David Denning nos muestran, miren en el gráfico, el color azul, que el número anual de casos de personas afectadas por esta enfermedad era de 2,1 millones reportado aproximadamente, y como vemos en la parte superior, describe en pacientes con leucemia, también en pacientes trasplantados, ¿cierto? Con una mortalidad, como vemos en la parte inferior, de 1,8 millones de los casos, lo que quiere decir que la mortalidad supera la mitad de los casos. Por eso es tan importante, no solo por frecuente, sino por la capacidad que tiene de ocasionar la muerte en los pacientes neutropénicos. Entonces, de todos los que vamos a hablar hoy, Aspergillus es el más importante de los patógenos fúngicos filamentosos en neutropénicos. Cuando vemos la incidencia y mortalidad de estos nodos, he realizado esta tabla con la literatura reciente disponible de los últimos 5 años, y vemos como Aspergillus, la incidencia relativa, que la vemos en la segunda columna, es de un 50 a un 60% de las infecciones fúngicas invasivas, con una mortalidad que va entre el 20 y el 40% y en algunos pacientes hasta en el 80% de los casos. Es la principal causa de infecciones fúngicas invasivas. Fusarium tiene una incidencia relativa del 5 al 10%, con una mortalidad que va del 40 al 60%. Cedosporium, vemos que es muy raro, menos del 5%, pero su mortalidad alcanza hasta el 70%. Y mucorales tienen muy baja incidencia, son mucho menores del 5%,
pero la mortalidad puede alcanzar hasta el 90% de los casos, o sea, tiene alta letalidad. Mucorales y alta letalidad, Ceosporio y Lumentospora, comparados con los fúngicos más frecuentes que son Aspergillus y Fusarium. Esta evidencia, que vemos que es supremamente reciente, habla de lo que son los cambios en la epidemiología de los modos invasores en inmunosuprimidos. Vemos que el panorama global habla que la incidencia de infecciones fúngicas invasoras va de 14 a 27 casos por cada 100.000 participantes al año. Miren que se lo coloqué en negrilla, con una mortalidad que va del 25 al 50% según el patógeno y el huésped, como ya les mostré en la tabla anterior. Mucorales y Ceosporio, alta mortalidad, aunque menor frecuencia. Fusarium y Aspergillus, mayor incidencia, pero menor mortalidad. Hay un incremento sostenido en el número de casos que está relacionado, como vemos en la última frase, a la expansión de la población inmunosuprimida, sea pacientes trasplantados o con medicamentos oncológicos o biológicos que generan inmunosupresión, que predispone a las infecciones por mohos. Cuando comparamos en hematología, los dos más frecuentes que ya dijimos, como está en el cuadro de la izquierda, que es Aspergillus y Fusarium, el doctor Nushi hace una publicación donde compara y resalta que Aspergillus es la principal causa de enfermedad invasiva, que Fusarium es menos frecuente, pero que es altamente agresivo, y que ambos en contexto de neutropenia y de trasplante pueden estar presentes, ambos con alta mortalidad asociada. En el cuadro de la derecha dice neutropénicos en ambos casos, 84%. Fusariosis más asociado al uso de corticoides, o sea que si tiene corticoide de altas dosis y los esquemas que está usando en el paciente, va a tener mayor probabilidad de tener fusariosis. Y fusariosis en trasplantados ocurre de manera más precoz comparado con Aspergillus. El escenario epidemiológico es compartido porque los factores de riesgo son similares por el tipo de población a la que afecta. Cuando hablamos de resistencia, porque decía, hablemos de epidemiología, ya más o menos les mostré cuál es la incidencia de las dos infecciones fúngicas invasivas. Hablamos de epidemiología, ya vamos a hablar un poco de lo que es la resistencia. Hemos hablado ampliamente de resistencia a levaduras, en cándida es como más común hablar de resistencia, en filamentosos no se hace tanto ruido, pero esto es un problema ya hace más de 10 años. Pero ¿qué es importante entender? Que hay dos tipos de resistencia. Esto es un concepto básico, pero que yo sé que el público que atiende de alto nivel siempre lo repaso, que hay que estar atentos a las resistencias intrínsecas, porque hay, como vemos en el cuadro de la izquierda, resistencias intrínsecas y como vemos en el cuadro de la derecha, resistencias adquiridas. ¿Y cuál es la interpretación importante de esto? Que si yo tengo un patógeno identificado a esta especie, por eso es importante llegar hasta la identificación de especie, que a veces no lo hacemos, sino que nos quedamos con Aspergillus spp y Fayalina. No, hay que saber la especie. Ya la especie nos puede estar diciendo que esa especie tiene una resistencia intrínseca. Por lo tanto, todos los patógenos de esa especie son resistentes a ese antifúngico para lo que se describe la resistencia intrínseca. No tengo necesidad de hacer pruebas de susceptibilidad, como dice en la mitad del recuadro. Ahí no tiene valor hacer pruebas de susceptibilidad porque ya sé que todas son resistentes a ese antifúngico y que no se requiere pruebas de susceptibilidad para decidir qué voy a hacer clínicamente en el manejo del paciente. Pero hay otras que son las resistencias adquiridas, donde la susceptibilidad universal no puede esperarse solo mediante la identificación de especies, porque una proporción
ya pudo adquirir el mecanismo de resistencia y volverse resistente a ese antifúngico. Es ahí donde es valioso el papel de las pruebas de susceptibilidad antifúngica. Entonces, no debería manejar yo estos pacientes sin tener pruebas de susceptibilidad. Entonces me van a decir lo que ya han manejado estos pacientes, pero es que es muy difícil. O me van a decir los microbiólogos, es que no es tan rápido como tener susceptibilidad de levadura. Ok, pero también nosotros damos manejos de amplio espectro o empíricos y tener una prueba de susceptibilidad que no sea tan rápida porque no está en 24 horas, no quiere decir que yo no pueda optimizar el manejo de este paciente para terminar el tratamiento, que sabemos es largo, es de semanas, es de aproximadamente 3 meses. Entonces, aunque no sea tan rápido tener pruebas de susceptibilidad, para los hongos filamentosos es mandatorio hacer estas pruebas de susceptibilidad, sobre todo en esos patógenos que tienen probabilidad de tener resistencia adquirida, como es el caso de muchas de las especies de Aspergillus. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, cuando yo tenga un aislamiento de un hongo filamentoso, esforzarme por tener la identificación a esta especie y ya de revisar, no es saber de memoria, es revisar si tiene algunas resistencias naturales para yo saber que ese antifúngico no lo voy a utilizar o revisar si es susceptible, en teoría, a todos los antifúngicos y debo hacer pruebas de susceptibilidad para evaluar lo que es la resistencia adquirida. Es tan importante el tema de resistencia intrínseca que, por ejemplo, CLCI ya tiene un grupo que trabaja específicamente para eso. Si ustedes se van a los documentos, miren que el lado derecho tenemos uno que habla de resistencia intrínseca en mohos y si ven el cuadro de abajo, habla de resistencia intrínseca a algunas especies de Aspergillus, en Aspergillus terreus, Lomentospora, mucorales o Purpureosylium lilacin. Entonces, sí es importante tener la identificación a esta especie y es importante conocer las resistencias intrínsecas para no usar el medicamento, para no gastar recursos en hacer pruebas de susceptibilidad que no son necesarias para esos antifúngicos. Hay dos conceptos que también quiero revisar, que sé que muchas personas aquí lo tienen claro, que son el punto de corte clínico y el punto de corte epidemiológico. ¿Por qué me parece importante? Porque hay muchísimos puntos de corte clínico para levaduras. O sea, la mayoría de especies de cándida o levaduras relacionadas tienen puntos de corte clínico, pero en filamentosos esto ha sido más difícil, porque tener un punto de corte clínico, como dice el texto de la izquierda, requiere que hayamos hecho estudios, ¿sí? Que demuestren la relación con la respuesta clínica. No es solo que tomamos todas las cepas y las estudiamos, sino estudios que digan, sobrevivieron los pacientes que tenían MIC de tal a tal antifúngico y ese vivió, ese se curó más rápido, esa MIC se relacionó con mejor sobrevida, etcétera. Pero acá en filamentoso no ha sido tan fácil realizar esos estudios, no se ha realizado como en levaduras, por eso tenemos lo que son los puntos de corte epidemiológico en la mayoría. Es por esto que recibimos reportes que nos dan un valor de MIC, pero no dice interpretación sensible, resistente, nada de eso, porque no hay un punto de corte clínico que valide que era realmente susceptible y respondió o era realmente resistente y respondió al tratamiento de ese antifúngico. Entonces, ¿para qué sirven los puntos de corte epidemiológico, como dice el texto de la izquierda? Para definir si es una cepa wild type o no, si es una cepa silvestre o no, que va a ser susceptible a todo o no. Aquí lo que toman es un montón de cepas, estudian los puntos de corte y definen cuáles son esos puntos de corte epidemiológico para decir es wild type o no wild type. Wild type por debajo de ese ECOF o punto de corte epidemiológico, pero también orienta. Cada vez hay más evidencia que si no son esos ensayos clínicos, usted revisa la literatura y habla de la respuesta clínica a los diferentes antifúngicos en pacientes que tienen esos puntos de corte epidemiológico, o se habla de que directamente
no hay correlación clínica entre los puntos de corte que nos están dando epidemiológicos y la respuesta clínica de los pacientes. Entonces, no puede el médico exigir al microbiólogo que le diga sensible o resistente si lo que está establecido para ese antifúngico en ese hongo son puntos de corte epidemiológico, sino solamente en puntos de corte clínico. Y perdonen los que ya tienen claro este concepto, pero es que a veces recibo consultas relacionadas al tema donde observo que no es tan claro eso. Pero no tener puntos de corte clínico no implica que no debo hacer pruebas de susceptibilidad antifúngica. Entonces vemos algunos ejemplos de resistencias intrínsecas. Aspergillus lentulus es resistente a oriconazol, mucorales, como vemos debajo, y Fusarium, resistente a equinocandinas. Entonces aquí no aplican equinocandinas para manejar mucorales ni Fusarium como terapia de primera línea o sola, aunque hay alguna evidencia de terapia combinada en mucorales, el blanco no está. Entonces, particularmente, yo prefiero no usar equinocandinas en pacientes con mucorales y no optar por otras opciones terapéuticas que ya vamos a hablar. Entonces, tenemos cómo hacer pruebas de susceptibilidad en Latinoamérica. Este es un gráfico que he sacado de un póster que hemos presentado en el ECMIC recientemente la semana pasada y que ya va a ser publicado en Nature Communication, donde el doctor Pascualoto es el autor principal. Yo comparto esa autoría con él y demostramos que hay capacidad de hacer pruebas de susceptibilidad. Miren el número a la derecha, en el 68,6% de las instituciones encuestadas y fueron más de 600 alrededor de América Latina. Entonces vemos que sí hay disponibilidad de pruebas de susceptibilidad, pero cuando vamos en detalle a ver la disponibilidad, cuando hacemos el análisis específico, por ejemplo, de Colombia y LATAM, vemos que son métodos automatizados. Entonces, en realidad, Bytec es el que predomina. Entonces, ese reflejo de capacidad de hacer pruebas de susceptibilidad en realidad es para levaduras, no es para hongos filamentosos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo en ordenar estas pruebas de susceptibilidad que serían por otra metodología de difusión o lo que tengan métodos automatizados que no sean, perdón, de microdilución, que puedan hacer pruebas de susceptibilidad filamentoso, también lo pueden usar. Entonces, no hay tanta disponibilidad a nivel de América Latina para hacer las pruebas de susceptibilidad e incluso en lugares que sí está disponible no se está usando como debería. O sea, la invitación aquí es a solicitar esas pruebas de susceptibilidad los médicos y los microbiólogos, llamar a su médico cuando tengan un aislamiento y decirle, doctor, por favor, ordena las pruebas de susceptibilidad, desea que le haga pruebas de susceptibilidad a este antifúngico. O, por ejemplo, cuando el doctor le pide hacer pruebas de susceptibilidad al microbiólogo de antifúngico que sabemos que no se debe testear, usted tener la autonomía del laboratorio y decir, doctor, ese es naturalmente resistente, doctor, ese no se debe hacer, según el estándar es este y llegar a un acuerdo. Pero al final del día lo importante es hacer las pruebas de susceptibilidad para guiar el tratamiento de los pacientes. Resistencias naturales hay en muchos hongos filamentosos, como ya les había dicho, Aspergillus es intrínsecamente resistente a fluconazol, mucorales intrínsecamente resistentes a fluconazol y voriconazol, mucorales nomentospora, pseudospora infusario intrínsecamente resistente a equinocandinas. Entonces, es importante hacer las pruebas de susceptibilidad y llegar a esta especie porque, como les había dicho, llegamos, estoy tratando una aspergilosis que es sensible o resistente a boriconazol y el tratamiento que está dando es boriconazol. Por eso es importante confirmar esa prueba de susceptibilidad porque esa mortalidad puede estar ligada a que se eligió mal el antifúngico y el paciente se muere no de gravedad de la enfermedad, sino de elección inapropiada del antifúngico. Entonces, ¿hay resistencia a aspergillus en el mundo? Claro que sí. Se describe resistencia en Europa,
que hay un problema importante. Miren el mapa, vemos como en Netherlands, como dice el texto de la derecha, la resistencia aumentó y en este momento supera el 15% y eso es por el uso de antifúngicos en las flores, en los cultivos de flores. En Colombia también se han descrito resistencias en cultivos ambientales y recientemente en aislamientos clínicos, pero vemos cómo esa resistencia puede estar relacionada a dos factores. Vemos el cuadro azul de la parte superior, dice ruta clínica. ¿A qué se va a deber esa resistencia? Al tratamiento prolongado a soles previo que va a generar estos cambios genéticos que generan resistencia a los azoles, que vemos ahí debajo en el cuadrito azul de la selección in vivo de esas mutaciones que confieren resistencia y en el cuadro de la derecha vemos que hay una ruta ambiental que es la exposición a fungicidas, ¿sí? Por ejemplo, en los cultivos de flores en Netherlands, por eso TR34 es el predominante y es ampliamente distribuido en Netherlands. Entonces, hay dos formas. Una clínica por exposición previa a antifúngicos, como sucede para otros patógenos, y una directamente por inhalación de aspergillus, que ya son resistentes y por lo tanto desarrollan enfermedad resistente. Ahí les describo las mutaciones más frecuentes. TR34 da resistencia a multiazol, TR46, sobre todo boriconazol, ¿sí? No. El fallo clínico, como vemos a la derecha en la parte inferior, se da principalmente porque no pedimos esas pruebas de susceptibilidad o no hacemos esos genotipos de resistencia en los lugares que se puede hacer para optimizar el manejo de los pacientes. Entonces, miren el cuadro verde de la parte inferior en aspergilosis invasiva con exposición previa a soles o zonas de alta resistencia, como dicen Netherlands, considerar anfotericina B inicial o terapia combinada hasta tener las pruebas de susceptibilidad que me confirmen que es susceptible al tratamiento de primera línea, ¿cierto? Entonces, en Aspergillus fumigatus, cuando tenemos pruebas de susceptibilidad, ya hay descripciones de la relación fenotipo-genotipo, ¿cierto? Si es sensible, es resistente a traconazol, cómo puede tener múltiples mecanismos que hace que sea resistente a todos los azoles, si es citrahiposaconazol, qué tipo de mutación es, que es el 24W, si es resistente a todos, miren todos los mecanismos de resistencia que pueden estar relacionados, si es resistente a itraconazol y voriconazol, TR46, la Y121 y G448 es. Entonces ya hay claramente correlaciones descritas entre el fenotipo que nos da el antifungigrama y el genotipo que predice puede tener ese aislamiento. Pero algo muy importante que le aprendí al doctor Guillermo García Flon, que siempre debo decir, que es el itraconazol, el marcador de resistencia a solos. Baja sin itraconazol, demuestra susceptibilidad a todos los azoles. Eso en un escenario donde usted solo tuviera una tirita para hacer pruebas de susceptibilidad de traconazol, por ejemplo, ya usted sabe que Bori, ISA y posaconazol le servirían a su paciente. La resistencia a aspergillus está descrita en América Latina, claro. Este estudio del doctor Guillermo García From del 2021, o sea, ya hace casi 5 años, describe cómo en Argentina era un problema importante. La resistencia era un 8,1% con estas mutaciones que él describe, que seguía Brasil con seguía Perú con un 2,09%, luego Brasil con 1,08%, que Colombia en ese momento de aislamientos ambientales, pero del 2025 ya hay publicaciones de aislamientos clínicos. Además, describe en esta publicación que la resistencia a soles en Aspergillus fumigatus es un problema realmente emergente que se veía como iba creciendo en el transcurso de los años y que podía estar dada por mutaciones puntuales, repeticiones en el promotor, sobreexpresión de bombas de flujo, mutaciones y que la resistencia podía adquirirse básicamente por el uso prolongado de azoles
o ambiental por los fungicidas agrícolas, como ya les había contado en la diapositiva anterior. Entonces, la resistencia antifúngica a Aspergillus es principalmente adquirida a soles, excepto Nederland, que sabemos que es un problema claramente ambiental, que impacta en la falla terapéutica y que es una emergencia global asociada al uso ambiental de azoles. Entonces hay que estar atentos a esa resistencia, ya no solo tratar los pacientes de forma empírica. En Fusarium se describe resistencia intrínseca a múltiples antifúngicos con alta variabilidad entre especies, con limitada respuesta a soles y anfotericina B como base terapéutica. Entonces, ya revisando lo que es el tratamiento, que es la última parte de esta presentación, vemos que en aspergilosis, la última guía dice, se debe hacer pruebas de susceptibilidad sí o sí en pacientes con exposición prolongada previa a los azoles y en pacientes que estén en zonas que sabemos que son endémicas de Aspergillus resistente. No debe tratar usted un paciente sin conocer la susceptibilidad antifúngica en estos escenarios. Que el tratamiento de elección sabemos que es isavuconazol y voriconazol. Isavuconazol apareció de último en el 2016 con el estudio Secure demostrando no inferioridad que Bori y que se ha posicionado como recomendación aún por un tema de no inferioridad, pero sobre todo de seguridad y de menor necesidad de medición de niveles, que son solo en algunos casos especiales, sino como voriconazol que le requeriría en todos los casos. Luego hablamos de terapia combinada como recomendación C, caspofungina que nunca se debe dar en monoterapia y anfotericina, el complejo lipídico o convencional en el último de los casos. Entonces, tratamiento de elección sigue siendo isavuconazol y voriconazol por igual, como recomendación a uno, pero recuerden confirmar susceptibilidad. Monitoreo terapéutico, en esta guía está claramente establecido que para voriconazol es mandatorio hacer monitoreo terapéutico, que hay un rango que va de 1.5 a 1.5 que define eficacia y seguridad. Entonces, no debería tratar yo pacientes con voriconazol sin medir niveles y con isavuconazol, aunque hace 10 años con el Secure se decía que en ningún escenario solo obesidad Guillermo, ahora hay evidencia que apoya algunos casos cuando sospechamos toxicidad por el medicamento y también en algunos escenarios en paciente crítico, pero no es en todos los pacientes como es el caso de voriconazol, ¿cierto? Mucormicosis. El tratamiento de elección de mucormicosis es anfotericina liposomal. Anfotericina liposomal o anfotericina complejo lipídico a dosis altas, ¿cierto? Y también dependerá del compromiso, si el sistema nervioso central o no, si hay falla renal, entonces usamos isavuconazol o osaconazol, que es el tratamiento de consolidación, pero lo usamos de entrada, recordar que es oral porque tiene ciclodestrina en la formulación venosa, entonces no se podría dar IV si tengo falla renal con posaconazol, isavuconazol no tiene ciclodestrina, así sería seguro darlo intravenosa en estos pacientes. Si estoy tratando con anfotericina liposomal y miren la parte superior que dice que se requiere debridamiento quirúrgico, no se puede curar una mucormicosis si no hago control quirúrgico del fondo. Créanme que con ningún antifúngico, ninguna combinación. Entonces, si yo hago control quirúrgico, ya hice mi tratamiento de inducción con liposomal y el paciente está estable con buena respuesta parcial, ahí lo puedo dar la terapia de consolidación que sería con isavuconazol o saconazol. Recordar que voriconazol no es activo. Por eso es importante no quedarse con la ifadialina, porque a veces las ifadialinas no son tan celosíticas como del libro y se trata de un mucoral, lo que estoy tratando y pienso que es un aspergillus. Si en la vida real las cifras no se ven al microscopio como en los libros que estudiamos a veces. Y hay algunas especies de mucorales que las cifras pueden ser delgadas. Entonces, por eso es que hay que estar seguro de que estoy tratando de identificar a esta especie y recordar que voriconazol no es activo para ningún mucoral. Entonces, mucoral, puntos prácticos, antifúngico,
Como dice el número uno ahí en rojito, anfotericina liposomal, y consolidación con isavuconazol y oposaconazol. Cirugía, porque si no hay debridamiento, miren que ahí dice precoz y repetido. O sea, se tiene que operar cuantas veces se tenga que operar. Hay pacientes que se operan 2, 3 veces, hay pacientes que tendrán que operarse más veces hasta que no se controle la necrosis, el foco quirúrgicamente no se cura suficiente. Y hay que corregir neutrófilos si es posible, glucosa, reducir esteroides para poder lograr controlar la infección en estos pacientes de manera rápida y tener mejor desenlace. Fusarium. Vean el encabezado. Cuando el moho se comporta como una levadura, da muchas infecciones diseminadas, ¿cierto? Puede dar hemocultivos positivos, como dice el primer recuadro, tiene muchísimas resistencias intrínsecas y el abordaje terapéutico es con voriconazol, anfotericina liposomal, retirar catéter si hay fungemia, resecar, debridar focos, igual que en mucorales hay que debridar factores estimulantes de colonias de granulocitos y está en una neutropenia persistente para lograr la mejoría de los pacientes. En la parte inferior le coloqué esa fotito de lo que son las lesiones nodulares dolorosas con centro necrótico típico de Fusarium. Si usted tiene un paciente neutropénico y tiene esto, hágale los hemocultivos que seguro tiene una fungemia y esto es Fusarium, ahí no va a tener aspergillus. Entonces, el tratamiento como nos dice el doctor Nushi, que tiene tanta experiencia, se inicia con anfotericina liposomal a 3 miligramos por kilo o voriconazol intravenoso con su dosis de carga o anfotericina complejo lipídico en caso de neutropenia, los factores estimulantes de colonias de granulocito, cambiar a voriconazol oral cuando el paciente ya esté estable, mírenlo antes de 5 a 7 días. Normalmente esperamos como una semana, a veces 2, que el paciente esté estable para poder hacer ese switch a terapia oral y se individualizará la duración del tratamiento según el compromiso del paciente y la evolución clínica. ¿Qué es importante? Este estudio del doctor Mushi que demuestra que aunque hay MIC elevadas en fusariosis, no se demostró ninguna correlación entre la CMI y la mortalidad a las 6 semanas. Entonces usted ve concentraciones mínimas muy altas, pero usted le da el antifúngico al paciente y funciona. Voriconazol, por ejemplo, o sea, funciona. Entonces la neutropenia persistente y la administración de corticoides fueron los predictores fuertes de mortalidad a las 6 semanas, y no la MIC elevada. Entonces, del tratamiento de su voriconazol, la anfotericina, el paciente puede responder porque no se ha demostrado una correlación clínica con esa desenlace fatal, con esas MIC elevada en fusar. Y ya para terminar esta diapositiva que habla de las nuevas moléculas, ¿cierto? Que en este caso de filamentosos, orolofin y fosmanogepix son bastante prometedores en el tema de manejo de infecciones por hongos filamentosos. Fosmanogepix está siendo muy prometedor en el tema de fusarium, pero faltan más estudios. Y orolofin, como dice el cuadro, tiene actividad contra aspergillus resistente, lomentospora, Cedosporium, entonces viene, es una solución para esas infecciones que vimos que son poco frecuentes, pero con alta letalidad. Muchas gracias.